Buenos alumnos. Ahí sí, estamos grabando la clase. Ya. La semana pasada quedamos en que el proceso de independencia, ¿cierto? Ya, que había tenido tres periodos: la Patria Vieja, 1810-1814, ¿ya? Que incluyó la creación de instituciones como la primera Junta de Gobierno, ¿cierto? Y el Congreso Nacional. Termina con la Batalla de Rancagua, ¿cierto? Y comienza el periodo de la Reconquista Española en 1814 hasta 1817, ¿ya? Y con la batalla de Chacabuco, ¿cierto? En 1817 comienza la Patria Nueva, ¿cierto? Cuando el ejército de los Andes cruza la cordillera, ¿cierto? Para que es José de San Martín, ¿cierto? Y se junta con Bernardo Higgins acá en Chile, ¿ya? Entonces, con la batalla de Maipú, ¿cierto? En 1818 se termina se termina el periodo de la Reconquista Española y comienza el proceso de independencia como tal, que es firmar la independencia, ¿ya? Como les decía la semana pasada, ¿cierto? Se firman como tres actas de independencia en Concepción, Talca y Santiago, ¿ya? La oficial es la de Santiago, ¿cierto? Que es el 12 de febrero de 1818, ¿ya? Que con el tiempo, ¿cierto? Cuando ya se organiza la República, ¿ya? Y empieza Chile como una nación, se cambia la fecha al 18 de septiembre de 1810 por entre temas religiosos, políticos y egos políticos, ¿ya? Pero se cambia después. Pero oficialmente la independencia de Chile fue en 1818, ¿ya? Y el 12 de febrero de ese año, ¿cierto? Se firma la independencia, las actas de independencia, que es el documento válido, ¿ya? Bueno, esas actas se perdieron en un incendio y creo que cuando bombardearon La Moneda en el 73 se quemó el acta original, ¿ya? Entonces así, ¿cierto? Después de este proceso de independencia que fue largo, fue duro, ¿cierto? Eh, en donde, ¿cierto? Mucha gente fue expatriada, ¿ya? Los primeros cabecillas de la independencia, como José Miguel Carrera, ¿cierto? Viajó a Estados Unidos y no volvió nunca más a Chile porque llegó a Argentina y lo fusilaron, al igual que a los hermanos de José Miguel Carrera. Y acá en Chile, con la Reconquista Española, ¿cierto? Hubo una persecución de gente que estaba con la independencia, ¿cierto? Y que también fue castigada duramente, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Después de este periodo, Bernardo Higgins queda como director supremo. En ese tiempo todavía no existía el cargo de presidente de la República, ¿ya? En el mundo, ¿cierto? Todavía no existían presidentes, existían primeros ministros. Estados Unidos tenía presidente, ¿ya? Pero Estados Unidos nunca fue una monarquía, por lo tanto, ¿cierto? Se liberó de los ingleses, ¿cierto? Y eligieron presidente. Pero en América Latina, ¿cierto? En Sudamérica no existía ese cuento que se llama, ese nombramiento de presidente de la República. Eh, el primer presidente de Chile fue Blanco Encalada, ¿ya? Que fue como después que abdica Bernardo Higgins, ¿cierto? Él es el primer presidente de la República y Blanco Encalada era argentino, ¿ya? Entonces, es extraño, ¿ya? Hay varias cosas extrañas en la historia de Chile que se pueden, no, uno no se explica por qué pasaron, pero pasaron. Son más verdad de lo que nos dijeron cuando niños, ¿ya? Entonces, ahora vamos a empezar con la organización de la República, que
es todo un proceso bien difícil, ¿ya? De ponerse de acuerdo, ¿cierto? De peleas internas, ¿ya? Después de la independencia, ¿cierto? Que los españoles, más que nada el periodo de independencia fue dejar de administrar. Los españoles dejaron de administrar esta tierra, ¿ya? ¿Qué significaba eso? Que había que organizarse acá, ¿cierto? Administrativamente, ¿ya? Para, para encauzar, ¿cierto? Lo que conlleva administrar un país, ¿ya? Hay que hacer una constitución política, ¿cierto? Bueno, primero elegir la forma de gobernanza, ¿cierto? Cómo se va a dividir el país, ¿ya? Cómo se va a gestionar el dinero que entre a las arcas de quien gobierna, ¿cierto? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Ya? ¿A qué le vamos a dar prioridad? ¿Quiénes, quiénes socialmente pueden elegir a esas personas? ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser las restricciones o las normas que puede decir, usted puede ser presidente de la República y usted no? ¿Ya? Entonces, eh, la verdad es que ¿cuánto que se llama? Los, las personas que quedaron a cargo del país, entre ellos Bernardo Higgins, ¿cierto? Ramón Freire, ¿ya? No, no sabían cómo administrar, ellos eran militares, ¿ya? Eran militares, por lo tanto, ellos manejaban ejército, podían organizar una batalla, ¿cierto? Pero administrar un país donde entran civiles, ¿cierto? Y civiles desde nobles, ¿cierto? Hasta gente muy pobre, había que administrarla, ¿cierto? Entonces no fue tan fácil, ¿ya? ¿Cierto? Los antecedentes, ¿cierto? De la independencia de Chile, el periodo de ensayos constitucionales, que es, ¿cierto? Cada cierto tiempo aquí en Chile nos da por renovar la constitución y es exactamente cada 100 años, ¿ya? Eh, hubieron tres constituciones ya. La última que se trató de implantar en ese periodo fue la de 1928, ¿ya? Como les decía, ¿cierto? Veníamos de la dominación española, ¿cierto? Monárquico-colonial. Chile estuvo, América estuvo en un proceso de monarquía colonial casi 3 siglos, ¿ya? De hecho, si ustedes llevamos 200 años de independencia, ¿cierto? De Chile, de independencia de Chile. Todavía ni siquiera cumplimos el tiempo eh, que estuvieron los españoles a cargo del territorio, ¿ya? Entonces, eso influye harto en varias cosas, ¿ya? Bueno, lo que vimos la semana pasada de la búsqueda de la independencia fue por varias cosas, ¿cierto? Los nobles chilenos, que eran los hijos de españoles, ¿cierto? Iban a Europa a estudiar, entonces se alimentaron de toda la intelectualidad de Europa con respecto a la Ilustración, ¿cierto? La Revolución Francesa, ¿ya? Y que el hombre los pueblos tenían que autogobernarse, ¿ya? Bueno, fue primero José Miguel Carrera quien lideró la independencia, ¿cierto? Y después dejó a cargo a Bernardo Higgins, porque José Miguel Carrera se fue a Estados Unidos a buscar una flota, ¿ya? De barcos para seguir la guerra contra los españoles, ¿ya? Entre 1817, ¿cierto? Y 1823, ¿cierto? Es cuando gobierna Bernardo Higgins, ¿cierto? Y renuncia, ¿cierto? A ser el director supremo del país, ¿ya? Por divisiones políticas, ¿ya? Bernardo Higgins primero abolió, ¿cierto? La esclavitud,
¿ya? Fue el primer país, ¿ya? Primero que ante Estados Unidos, ¿cierto? En abolir la esclavitud, ¿ya? Abolió los títulos de nobleza, lo cual todavía, ¿cierto? Nos pasa la cuenta como país, ¿ya? Los títulos de nobleza, ¿cierto? Son los que eran descendientes directos de españoles, ¿ya? Y que después lucharon por la independencia también. eh, Ellos eran nobles, ¿ya? Porque tenían sangre española, descendientes de españoles directos, entonces eran de la clase social de la nobleza, ¿ya? Bernardo Higgins inaugura, ¿cierto?, el Instituto Nacional, reabre el Instituto Nacional que había sido cerrado, crea la Escuela Militar, ¿ya? La Biblioteca Nacional, ¿ya? El Instituto Nacional, o no, ya lo había dicho ya, el Instituto Nacional lo reabrió. Entonces, se crean ese tipo de cuento que se llama de instituciones, ¿ya? Que le van dando, ¿cierto? Le van dando estructura, ¿ya? A un país. Bueno, desde que abdica Bernardo Higgins, comienza este periodo de ensayos constitucionales, ¿ya? Que es de 7 años. Se produce un periodo de inestabilidad política, ¿ya? Porque al fin y al cabo la independencia se lleva a cabo netamente por temas económicos, ¿ya? No había ni ideales políticos, no había nada, no había una lucha de clase, no había nada, sino que los mismos fustigadores de la independencia, ¿cierto? Querían independencia económica, querían, si usted tenía un campo y producía maíz, usted se lo quería vender a quien le pagara el mejor precio, ¿ya? Con la monarquía española encima, la monarquía española te pagaba y te pagaba lo que ella quería. Y ellos después vendían, ¿ya? Pero siempre primero autoabasteciéndose, ¿ya? Entonces la independencia era económica. Yo tenía un terreno, usted tenía un terreno y usted quería venderle a los ingleses, ¿cierto? Con toda la libertad del mundo. Si estaban los españoles no iba a poder ser, entonces había que independizarse de eso. Entonces la independencia fue eso, ¿ya? Fue una independencia económica de la monarquía. Pero, ¿cierto? Para meterle más pelo a la sopa, ¿cierto? Llegaron intelectuales que dijeron, no, pues aparte de independizarnos económicamente, también eh, generemos un país donde caigamos todos, ¿ya? No solamente los que tienen el poder económico, ¿cierto? Y que por ende les daba el poder político, ¿ya? Había que incluir, ¿cierto? A las clases más bajas, ¿cierto? A las clases trabajadoras, para que fueran parte del país, o si no, ¿cómo? ¿Ya? Estaba abolida la esclavitud, así que tampoco se podía esclavizar al trabajador, ¿ya? Entonces, así empecé este periodo, ¿cierto? Que fue como un 18 de octubre, ¿cierto? Del 2019, pero por 7 años, ¿ya? Aquí dice, ¿cierto? La falta de consenso entre las distintas facciones lleva a un clima de inestabilidad. Bueno, aquí en Chile, por lo general, cada cierto tiempo pasa eso. La ineficacia del gobierno en entorno caótico generó angustia y conflicto en la población. La angustia se produce por cuanto que sean, por el miedo a lo que pueda pasar, ¿cierto? La primera constitución que se trató de establecer fue la constitución de 1823, que fue una constitución
moralista, que, cierto, en este tema de eh, ideales, ¿ya? Y en un marco ético y moral, ¿cierto? Se intentó crear una sociedad bajo esas eh, ideales, ¿ya? Fue criticada por falta de realismo, ¿cierto? Y imposible de aplicar, ¿ya? Y se deroga rápidamente, ¿cierto? Porque, ¿cuánto que se llama? Era inaplicable lo que se quería, era todo bajo una ética y moral casi religiosa, que era difícil, ¿ya? De conllevar, de aplicar. No, si usted no cree en la religión o no es religioso, es difícil poder caer dentro de ese marco, ¿ya? Por lo tanto, era casi ineficiente, no se puede aplicar, ¿ya? Entonces, duró muy poco. Después aparece una constitución que se llamó la Constitución Federalista, ¿ya? Que era un sistema político descentralizado, ¿ya? En la cual Chile se dividía en pequeños estados y cada estado, ¿cierto?, tenía autonomía. Promovía la participación ciudadana, ¿ya? Enfrentó la oposición política, ¿cierto?, de conservadores, ¿ya? Que a los conservadores, ¿cierto?, les cuesta un poco esta cuestión de cuento que se llama, de soltar el poder y no hacer, ¿cierto?, lo que ellos dicen porque ellos tienen el dinero. O sea, al fin y al cabo es eso, ¿ya? Y que su moral y sus costumbres son las que valen porque tienen el poder económico, ¿cierto? Por lo tanto, no, todo lo que puedan decir los demás que no tienen ese poder no existe, ¿ya? Son bastante poco democráticos también. Entonces, ¿cierto? Esta constitución no permitió, ¿cierto?, el desarrollo del país, por lo tanto, se fue abajo también. Y como ya venía la mano más o menos dura con el tema, entonces eh, se vuelve a sistemas más autoritarios, ¿ya? En donde el que tiene el poder económico se toma el poder político y se hace lo que él dice, sin llegar a una dictadura, pero es más o menos lo mismo, ¿ya? La Constitución de 1828, ¿cierto? Causa bastante expectativa, ¿cierto? Para la estabilidad del país, ¿cierto? Se separan los poderes, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los tres poderes del Estado, ¿cierto? Ya se lo había dicho, ¿no? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe cuáles son los tres poderes del Estado que se firman en esa Constitución? Ya, son tres poderes del Estado. Son el Ejecutivo, ¿cierto? Que es donde está el presidente. El Legislativo, que es el Congreso y la Cámara de Diputados, ¿ya? Y el Poder Judicial, ¿cierto? Que ejerce, eh, que, que hace cumplir las leyes, ¿ya? Y en ese tiempo había otro que era considerado el Estado, que era la Iglesia Católica, que tenía voz y voto en temas políticos, ¿ya? A pesar de todo eso, ¿cierto? Igual logró, o sea, no logró que se implementara completamente ya y surge una guerra civil,
¿ya? Otra vez peleados agarrados del moño, ¿ya? En donde están los conservadores, ¿ya? Que son un grupo que aparte de tener poder político y económico, ¿cierto? Eh, tienen una moral religiosa, ¿ya? Y está los liberales, ¿cierto? Que, que tienen todo lo que tienen los conservadores, pero lo que no tienen es la moral religiosa, ¿ya? Entonces, de ahí viene, ¿cierto? Estos nuevos partidos libertarios que están en Argentina, ¿cierto? Aquí en Chile, ¿cierto? Con un par de personajes, ¿cierto? Que es, ¿cierto? A toda regla, ¿cierto? Aplicarle solamente un sistema económico, ¿ya? Y si usted se muere de hambre, no importa, ¿ya? No fue capaz de producir, por lo tanto se tiene que morir. Ese es el pensamiento libertario, ¿ya? Y los liberales en ese tiempo más o menos no eran tan así, pero más o menos era eso, ¿ya? Vender a lo que querían, no querían regulación de nada, ¿cierto? Y querían poner precios, ¿cierto? Y que, y que las normas y las leyes fueran al gusto de ellos, ¿cierto? Todo muy abierto, ¿ya? Por lo tanto, chocaban con los conservadores solamente en lo moral, ¿ya? Por lo tanto, entran en una guerra civil, ¿cierto? Eh, en donde quien tiene más dinero tiene al mejor ejército nomás, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, si quiere estar un país que quiere ser moralmente estricto, ¿cierto? Pero además que sea muy productivo, ¿ya? No existe todavía el ideal de una nación, ¿cierto? Fraterna, donde se respeten las libertades individuales de las personas, ¿cierto? Donde sea igualitaria para todos, todavía no existe eso en ese momento. Cuando se trató, se rechazó. Por lo tanto, ¿cierto? Lo único que importa, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Es producir tranquilamente y poder vender todo lo que se produce hacia el extranjero. Se deroga esa constitución, ¿cierto? Eh, no, me equivoqué. Hoy me equivoqué, me equivoqué. La derogación, ¿cierto? Hacia un régimen conservador, lo que les decía, ¿cierto? Se limitan las libertades individuales, ¿ya? Y políticas de todos los ciudadanos. ¿Qué significa eso? Que si usted piensa distinto a quien tiene el poder, ¿cierto? Puede ser castigado, ¿ya? Si, bueno, si profesa otra religión, ¿ya? Tiene que andar escondido, porque si lo pillamos, lo ponemos preso o lo exiliamos. Que eso duró como 80 años, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Hay una, hay un tipo de, ¿cierto? De restricción de todas las libertades para que estos personajes puedan producir de forma tranquila, ¿ya? El impacto de las constituciones en la organización, ¿cierto? Se reconfigura administrativamente. ¿Qué significa eso? Que ya todo el poder se centraliza en Santiago, ¿ya? Las ciudades importantes como Valparaíso, Concepción, ¿cierto? Pierden todo poder político y de tomar sus propias decisiones, ¿ya? Se promovieron divisiones políticas que facilitaron representación de ciudadanos en el sistema administrativo, ¿ya? Que también provocó resistencia, ¿ya?
Dice que se mejora la gobernanza, pero a través de quitar libertades, ¿ya? Nunca gobernar con las libertades coartadas es fácil, o sea, es bueno. Bueno, lo que hizo más que nada la Constitución esta fue promover, ¿cierto?, el comercio y el crecimiento económico. Derechos que afectaron la propiedad y los derechos, ¿cierto? El derecho a propiedad cero, eh, inversión en la propiedad privada, ¿ya? Aquí dice, ¿cierto?, que fomentó un entorno más inclusivo, pero no, sí, eso era difícil de que pasara, ¿ya? Dificultades iniciales, ¿cierto? Intentó imponer un sistema republicano, ya que llevó a las experiencias constitucionales, ¿cierto? Se consolida una democracia, no tan democracia, ¿ya? Porque solamente votaban, la gente que podía votar era, tenía que tener poder económico, tenía que tener tierras, si era soltero, tenía que ser, tenía que tener, tenía que tener 25 años, ¿cierto? Y si estaba casado, podía votar con 21, ¿ya? Era así, las mujeres no votaban, ¿cierto? Los inquilinos y los trabajadores tampoco votaban. Por lo tanto, era bien chiquitito el grupo de gente que votaba, no, no era mucho, ¿ya? Y con la batalla del Lircay, ¿cierto? La lucha de liberales y conservadores, ¿cierto? Hubo tensiones sociales, pero en la batalla del Lircay, ¿cierto? Esta cuestión se corta, ¿ya? Que fue en 1830 y se deja fuera la Constitución de 1828, ¿ya? Se ganaron los conservadores en esta guerra porque tenían más dinero, ¿ya? Se establece el régimen que prioriza la estabilidad política para reducir el conflicto interno, lo que les decía, ¿cierto? Si usted reclama por cualquier cosa es conflictivo, por lo tanto, eh, incomoda al poder y lo más seguro es que lo terminen echando del país o encarcelando por cualquier cosa. Genera cambios en la vida cotidiana, ¿cierto? Ya nadie puede pensar lo que quiere. Y los conservadores, ¿cierto? Lo que hacen es controlar la vida cotidiana de las personas, ¿ya? Si usted, no sé, po, si usted frecuenta lugares que son poco honrosos, ¿cierto? Lo más seguro es que fuera tomado preso, ¿ya? Pero la verdad es que no era para las reformas de control ni siquiera eran para ellos, era para la clase que no tenía poder más que nada, ¿ya? Las características de la nueva constitución conservadora incluye principios que priorizan el orden, la autoridad y una estructura política fuerte reflejando los intereses de una sociedad conservadora y muy presidencialista. ¿Qué más? Bueno, había a partir de ahí, ¿cierto? Mucha gente empieza a hacer negocios, ¿ya? Y permite vender productos hacia afuera, ¿cierto? eh, Pueden producir tranquilos sin que nadie les diga nada, ¿ya? Los trabajadores, ¿cierto? No tienen derecho a nada todavía. Así que, eh,
cuando que se llama, se pierden ciertas libertades, como les decía, ¿ya? Y ya veníamos sin libertades de la otra constitución, pero, ¿cuánto que se llama? Eh, con la constitución de 1830, que fue la primera en establecerse, ¿cierto? Eh, Estaba enfocada a la producción tranquila y poder vender y producir cosas, nada más que eso, ¿ya? Entonces, lo que hace es, más que nada, no preocuparse de nada, ni siquiera de la libertad de las personas y el bienestar del país, sino que era solamente producir. Por aquí les voy a leer algo, ¿cierto? Que ya, dice, la organización de la República. Dice, ¿cómo se organizó Chile después de la independencia? La independencia marcó el paso a un sistema de gobierno, de un gobierno monárquico a un incipiente sistema republicano. Avanzó, ¿cierto? Avance que reflejó la necesidad de organizar el país en torno a un nuevo ordenamiento constitucional. Sin embargo, luego de la instauración de la independencia y la abdicación de uno de sus principales exponentes, Bernardo O'Higgins, vino un periodo de gran inestabilidad política denominado periodo de ensayos constitucionales. Periodo que comprende 7 años que van de 1823 ya hasta 1830 con el triunfo de la batalla de Lircay por parte de los conservadores. Cierto, los ensayos constitucionales no estuvieron exentos de problemas. Uno de ellos fue la relación de las leyes con la realidad social del país, lo que obligó a la Constitución Moralista de 1823 fuera derogada por su nula aplicabilidad. Luego vino la Constitución Federalista, que a pesar de modificar sus bases, no pudo ser aplicada de forma completa com- por compleja la situación política administrativa que proponía al territorio. Finalmente, la Constitución del 28 tuvo una acogida más positiva, sin embargo, se aplicó solo hasta a principios de 1830, cuando se deroga para dar paso a la próxima Constitución de carácter conservador. ¿Ya? En términos políticos y sociales, la élite, ya, que eran conservadores y liberales, ya se dividió en dos secciones, llamadas pipiolos, sector liberal, partidarios de un régimen más democrático, ¿ya? Y pelucones, sector conservador, llamado así en honor a funcionarios antiguos del régimen español, ¿ya? Ambos bandos, debido a las diferencias políticas que los separaban, entraron pronto en un conflicto el que se selló con la batalla de Lircay, en donde se imponen los conservadores. Así, el nuevo gobierno conservador se estableció a partir de la Constitución de 1833, que fue diseñada por el ministro de Justicia, Diego Portales. Figura importante en el devenir del sector conservador. Esta constitución estableció un sistema presidencial fuerte dirigido por el presidente de la República, elegido por sufragio censatario por un periodo de 5 años y reelegible por otros 5. Censitario era lo que les decía, ya que votaban solamente hombres, ¿cierto? Si era casado tenía que ser mayor de 21 y tenía que tener tierras, ¿ya? Y si era soltero tenía que tener tierras y poder económico. Solamente esa gente votaba, nadie más votaba, ¿ya? Otorgándole pequeñas o muy pocas facultades al Congreso Nacional, el cual era convocado a sesionar solamente algunos meses de invierno, ¿ya? Quien promovió esta constitución y
y la cuánto que se llama, y la fi- y buscó financiamiento para todo eso fue Diego Portales, ¿ya? Que era un mercader, ¿ya? Que lo único que quería que era que el país produjera producción, nada más que eso. ¿Ya? No quería nada, no quería saber nada de democracia, no quería saber nada de lo demás, de ideales ni nada de eso, porque decía que el país no estaba preparado. ¿Ya? Por tanto, ¿cierto? Eh, por tanto, se inventa una guerra con Bolivia, con la Confederación Perú-Boliviana, que no es la guerra del Pacífico, ¿ya? Que para poder, ¿cierto?, vender sus productos donde él quería, ¿ya? Nunca fue bueno para los negocios, ¿ya? Por lo tanto, siempre le iba mal, entonces él quería hacerse rico con sus negocios, pero usó al Estado, ¿ya? Como varias personas lo han hecho, para hacerse rico y tener poder, ¿ya? Se casó con una niña de 14 años, ¿ya? Que, que era hija de nobles, ¿ya? Y que sus papás murieron y él se quedó con todo, ¿ya? La mantenía encerrada. Ese era don Diego Portales. Presidentes que se destacan en este periodo son José Joaquín Prieto, militar, desde 1831 a 1841, Manuel Bulnes Prieto, 1841 a 1851, y Manuel Montt, de 1851 a 1861. ¿Ya? Quienes sucedieron como presidente de la República y líder del Partido Conservador. La nueva República Conservadora consagró un periodo de relativa estabilidad, alterada por sublevaciones liberales, 1851, ¿ya? 1861, y de crecimiento económico. En 1851 y 1861 se producen revueltas, ¿ya? Además, se sentó las bases del desarrollo de los siguientes regímenes liberal y democrático, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a ver aquí. Ustedes me dicen si se ve o no se ve. Eh, ¿Se ve la imagen? A Aún no, ver, profe. Ahora sí. ahora sí, pero parece que me equivoqué. A ver, ¿cuál es? Lircay, Edad Moderna, Batalla de Lircay. Esta creo que es. A ver, ya, esa es, ¿cierto? Ahí se ve la imagen. Sí, sí se ve, profe. Ya, ahí sí. La, Eh, la estabilización del gobierno del 1833. ¿Hasta ahí ya, va? sí, muy bien. Gracias. Sigamos. Puntos claves, ¿cierto? Contexto histórico político, Diego Portales como influencia conservadora, características, impacto de la Constitución, ¿cierto? Hasta antes de 1833 Chile venía en un devenir de conflictos, inestabilidad interna, y se necesitaba un nuevo orden, ¿cierto?, para generar productividad. Eh, Hubo tensión en los grupos, ¿cierto? Como les decía, liberales y conservadores, ¿ya? Los liberales eran un poco más democráticos, ¿cierto? Y los conservadores no eran nada de democráticos, ¿ya? Se necesitaba un gobierno fuerte, ¿ya?
con mano dura, dirían hoy día, ¿ya? Buscando siempre esta estabilidad en donde ec- financiera y económicamente ciertos personajes puedan hacer lo que quieran, ¿cierto? Que nadie les diga nada, ¿ya? Que mantengan una doble vida, sin preocuparse de las necesidades reales de las personas, ¿ya? Solamente producir. ¿En base a qué? A poder vender lo que sea, ¿cierto? Y darle un crecimiento macroeconómico al país y real, por supuesto, ¿ya? Que no llega a todos lados, ¿ya? Esa era la idea de esta constitución, ¿ya? Gastar poquito en el Estado de Chile, ¿ya? No gastar para abajo, nada. Después, cuando veamos el otro periodo, ¿cierto? Vamos a ver eh, hartas cosas bien desagradables que se dieron en esos periodos y que aún hoy día se dan, ¿ya? Diego Portales, esa foto no es Diego Portales por si acaso, ¿ya? Diego Portales desempeñó el papel fundamental en la política chilena durante décadas, influenciado por decisiones claves. Arquitecto del conservadurismo, se convirtió en el principal arquitecto chileno, moldeando ideologías que perduran hasta hoy día, ¿ya? Todo lo que es el sector de la derecha chilena, ¿ya? Su base, su base, su base política ideal, ¿cierto? Viene de los principios de Diego Portales, ¿ya? Que no era un filósofo ni un gran intelectual, ¿ya? Tenía carácter fuerte, ¿cierto? Pero él tampoco era presidente de la República. Fue, fue ministro de Justicia y después se convirtió en canciller de la República, ¿ya? No tenía, él administraba, era el administrador del Estado, ¿ya? El presidente de la República no tenía nada que hacer ahí, ¿ya? El gobierno tenía que ser fuerte y centralizado, ¿ya? Para mantener el orden y la autoridad en la sociedad. Eh, no, todo el poder quería tenerlo él, se creía un monarca, ¿cierto? La visión priorizaba la estabilidad, limitaba el poder del Congreso, ¿cierto? Solamente quería que la institución del poder ejecutivo, que es donde está el presidente de la República, gobernara, ¿ya? Ellos tomaban las decisiones, el Congreso no es como hoy día el presidente, ¿cierto? Manda muchas leyes que se aprueben en el Congreso, ¿cierto? Pero si el Congreso no lo aprueba, no se aprueban, ¿ya? El presidente de la República es el que tiene el derecho hoy en día a crear gasto público, ¿ya? Pero si eso no lo aprueba el Congreso, no se aprueba. En ese tiempo, el presidente decía UPA y todos decían chalupa. El Congreso no podía, no tenía ningún aporte en decir sí o no, ¿ya? Aparte que eran todos amigos, entonces estaba todo conversado en las comidas, ¿ya? Entonces, eh, eran todos del mismo lado, ¿ya? Sí, lo único que diferenciaba es que algunos querían un poco más de democracia, ¿ya? La característica del sistema presidencial fuerte, en donde el presidente tomara todas las decisiones. Las características de la Constitución, ¿cierto? Sistema presidencialista, todos los poderes en el presidente, y esto garantizaba estabilidad. Yo no sé por qué sale aquí una bandera de Estados Unidos. A ver, por mientras cambio esto, ya, voy a sacar la imagen un ratito, ¿ya? Por mientras, si tienen duda o consulta, me pueden decir, por favor, ¿ya? Que tengo que hacer unos cambios aquí que no me gustaron. ¿Dudas, consultas?
No, profe, aquí fascinada escuchándola. Pucha, tiene que hacerme preguntas, pues, porque así yo pienso más. No creo que el profe Bueno, piensa por nosotros. ¿cómo? El profe está pensando por nosotros. No, como yo no puedo pensar por ustedes, porque no puedo tomar decisiones por ustedes, así que ustedes tienen que pensar. Por eso hay Profe, que- en el por e- caso, Cuénteme. profe, en el caso de Diego Portales, ¿ya él era elegido de forma popular o ellos eran instaurados como presidente o como ese cargo que tenían? ¿No iban a elección popular en ese tiempo? Mm, Era una elección semipopular, ¿ya? Con este voto censatario, ¿cierto? Que votaban ciertos personajes con poder nomás, pero votaban por un presidente y por el Congreso, ¿ya? Los cargos, ¿ya? En este caso el que Diego Portal fue ministro de Justicia y después fue canciller, ¿cierto? Es porque lo más seguro es que era amigo del presidente de la República, ¿ya? O sea, así como Piñera era el primo de Chadwick, ¿ya? Era más o menos así la cuestión ahí todavía. También era así, digámoslo, ¿ya? Y entonces a Diego Portales no le eligió nadie. El presidente que había en ese tiempo lo eligió a él como ministro de Justicia y a cargo de, ¿cuánto que se llama? Canciller. El canciller en los sistemas presidenciales es como el ministro del Interior, ¿ya? El que administra el poder ejecutivo, ¿cierto? En este caso, el Ministerio del Interior es quien es el jefe de todos los otros ministros, ¿ya? Acá era lo mismo. Diego Portales, ¿cierto? Era como un primer ministro y que le daba órdenes a todos. Él decía las leyes que se tenían que aprobar, ¿cierto? Para que él pudiera vender sus productos, ¿ya? Era muy De similar. igual forma, muy similar a ¿Cómo? las políticas de hoy en día, profe, aunque suene un poquito político mi comentario, pero todavía están los intereses creados con los políticos en su bolsillo. Puede dar todas las opiniones políticas que quiera. Sí, sí, porque como les decía en un principio, la base, ¿cierto? Piensen primero que en ese tiempo no había una oposición como la hay hoy día, de izquierda, ¿cierto? Que, que trataba de, ¿cierto?, de parar ciertas cosas. No, ahí era todo avanzaba de acuerdo al amiguismo que existía, ¿ya? La oposición, la oposición fuerte y política con ideales de cuánto que se llama, de tratar de mejorar el país, aparecieron 80 90 años después, ¿ya? En el periodo de que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando se fue Bernardo Higgins, ¿ya? Quedaron, ¿cierto?, los que querían mucha democracia, ¿cierto? Mucha democracia. ¿Qué significa cuando hay democracia, ¿cierto? El presidente que gobierna tiene que gobernar para mejorar la calidad de vida de todos, ¿ya? Y tiene que estar sometido a las mismas normas que están todos. La democracia significa que todos somos iguales ante la ley, ¿ya? Lo cual es casi todavía hoy en estos tiempos es casi un sueño, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? En esa igualdad, eh, al ser todos iguales, ¿cierto? Ante la ley tenemos que estar ahí en el mismo peldaño, ¿no? Si hacemos algo mal, tenemos que pagar nuestras cuentas, ¿ya? Acá no se quería eso. Acá lo que se quería era, ¿cierto? Un poder fuerte, ¿ya? No sé, yo creo que lo han escuchado ahora también, ¿cierto? Un gobierno fuerte, ¿cierto? De mantener una estabilidad política. Lo que más le da miedo a la gente esta, ¿cierto?
que crea sus propios monstruos, ¿ya? Y después no haya como deshacerse de esos monstruos, ¿cierto? Es creer que nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿cierto? Vamos a ir y le vamos a quitar el poder, ¿cierto? Siendo que la ciudadanía lo único que quiere, ¿cierto? Es tener un país más igualitario, ¿cierto? En donde las cosas lleguen a todos y, ¿cierto? Y poder vivir tranquilos, ¿ya? Sin necesidades, ¿cierto? Ni cuánto que se llama, ni pasar penurias, por cierto, no morirse de hambre, ¿cierto? No morirse porque no te atendieron en un hospital y ese tipo de cosas, ¿ya? En ese tiempo no le interesaba a nadie, ¿ya? Las cosas han avanzado. En 200 años sí han avanzado. Poco, pero han avanzado, ¿ya? Porque todavía existe este temor, ¿cierto? De que la gente que tiene el poder político y económico, ¿cierto? Vaya cualquiera y se los quite. ¿Ya? ¿Alguien de ustedes pretendiera quitarle el poder a estos tipos? Más que nada que decirle que gobierne que sean más justo en su gobernanza, ¿cierto? Es eso. Ese miedo siempre ha existido. Ya este año, acuérdense de mí, hay elecciones presidenciales. La sartaná de mentiras que se van a decir, que se decían en este tiempo, ya hace 200 años casi, ¿cierto? Son las mismas que se dicen hoy día. En ese tiempo Son no los existía, en son de ese los tiempo mismos no, payasos con otra nariz nomás. claro, en ese tiempo no existía Chilezuela, ¿ah? Pero andaban por ahí, ¿ya? Profe, otra consulta respecto al mismo tema mientras trabaja usted. Es referente a la abdicación de Bernardo Higgins, porque los principales motivos por los cuales Bernardo Higgins abdicó fue efectivamente por conflictos internos, por no ponerse de acuerdo en estas cosas. Pero aparte de Bernardo Higgins, ¿hay antecedentes de otro legislador o otro encargado que haya abdicado o es el único? Es el único, es el único que abdicó porque, bueno, el conflicto de Bernardo Higgins fue justamente con estos personajes que les digo. Bernardo Higgins, hay una imagen bastante errada de Bernardo Higgins. Bernardo Higgins era bien pragmático, que significaba que si las cosas le hacían bien a todos, él las aceptaba. Ya, el problema de Bernardo Higgins es que al ser, al no ser hijo reconocido, ¿ya? Que en ese tiempo se le llamaba guacho, ¿ya? La nobleza siempre lo miró con desdén, lo miró hacia abajo. Y ustedes saben, po, que cuando uno es chico, lo tratan mal, crece con trauma, ¿cierto? De los Sí, que porque es igual sea. en un Todos, sentido, pues. todos crecimos con traumas de algún momento porque por algo nos pegaron mucho, ¿cierto? Si o le dieron poroto todos los días, ¿cierto? Ahora no puede ver los porotos y ese tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, Bernardo Higgins no era distinto, ¿cierto? Y cuando tuvo el poder, ¿qué hizo? Le quitó los títulos, eliminó los títulos de nobleza del país. ¿Qué significa eso? Si usted va a Inglaterra, va a Argentina, va a Perú, ¿ya? Usted va a encontrar al poder económico, ¿cierto? En la clase social y va a encontrar a los nobles, porque hay todavía nobles, ¿cierto? Entonces esa gente es la gente que vive de la riqueza que les dejaron sus antepasados solamente. Entonces, Bernardo Higgins al eliminar los títulos de nobleza y transformarlos a todos en ciudadanos de un país, se ganó la mitad, se ganó todo el odio del poder económico y social del país. ¿Y qué pasa cuando
alguien que no tiene poder, ni menos tiene poder, porque hay dos tipos de poderes, pues, poder político y el poder económico. Los nobles tienen ambos. Bernardo O'Higgins solamente tenía el poder político. Como no tenía el poder económico, ¿cierto? Se, se va perdiendo. Se va perdiendo porque, aunque les hayan contado otra historia, ¿cierto? Todo funciona con dinero. Todo, 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 todo. Si yo lo que tenga funciona con dinero, todo. Entonces, cuando los representantes políticos, ¿qué le pagan los representantes políticos? El Estado, ¿cierto? El Estado de Chile, que somos todos nosotros, ¿a través de qué? Del 19% de impuestos que paga por cada cosa que compra usted todos los días. ¿Ya? Los impuestos especiales que hay, ¿cierto? Para mini pyme, pyme, macroempresa y grandes empresas. ¿Ya? Hay productos que tienen un impuesto especial, ¿cierto? Como la benzina, los combustibles, ¿cierto? Eh, las carnes tienen un impuesto especial, ¿ya? El alcohol, los El cigarrillos. alcohol ahora, ¿ya? Entonces, todo eso genera dinero, ¿cierto? Que va a dar a las arcas del Estado o fiscales, ¿cierto? Y desde ahí sale todo el dinero, primero para pagarle a todos los políticos, ¿cierto? Que tienen una función, su trabajo es legislar, ¿cierto? Hay un poder judicial, ¿ya? Por lo tanto, todo eso está cubierto. Y de ahí viene, ¿cierto? ¿Cuánto que se llama? Gastar dinero, ¿cierto? Porque el Estado no es una empresa, primero que nada. No puede producir ganancias, ¿ya? Entonces el Estado lo que tiene que fomentar es que las personas, primero, tengan las necesidades básicas cubiertas. ¿Y cuáles son? O sea, y todos, no solamente que no se confunda, no solamente los que necesitan. Porque, ¿qué necesita un país para desarrollarse? Necesita caminos, energía, ¿cierto? Trabajadores que se movilicen, o sea, por lo tanto necesitan locomoción pública, ¿cierto? Y que se desplacen en lugares seguros, ¿cierto? ¿Qué más necesita un país para desarrollarse? Necesita que los empresarios inviertan, ¿cierto? Saquen la ganancia, ¿cierto? Y de esa ganancia paguen un impuesto. Que se necesitan leyes, aplicar esas leyes. ¿Y cómo hago cumplir las leyes? ¿Cierto? Colocando, ¿cierto? Gente que controle que se cumplan las leyes, que en este caso son para seguridad pública, tránsito, investigación judicial, ¿cierto? Está carabinero y para investigación fiscal o judicial, ¿cierto? Investigaciones de Chile, ¿ya? Toda esa gente hay que pagarla. Llevemos este mismo contexto cuando, cuando Bernardo Higgins gobernaba. ¿Qué pasaba? Los ricos o la élite le quitó el financiamiento. Por lo tanto, se fue quedando solo, porque para mantener un ejército, ¿cierto? Para mantener un ejército que pueda controlar, conquistar. Tiene que pensar que cuando asumió Bernardo Higgins como director supremo, los españoles todavía estaban en el sur, de Concepción para abajo. Entonces, había que sacar a los españoles, ¿cierto? Para que no volvieran a reconquistar el país, ¿cierto? Y eso se logró recién en 1826. Pero para Bernardo acá sí, Higgins, todavía tenemos a españoles gobernando callados, todavía los tenemos aquí. déjale, yo sabía eso también. No quería, pero ustedes saben, como ustedes viven allá, ¿cierto? Yo sabía eso. De hecho, Imagínate lo Concep- que se le resta a Arauco para esta zona. claro. eh, o sea, cuando fue la independencia de Chile, ¿cierto? Como era tan centralizado todo, los españoles que quedaron vivos
De Rancagua para el sur, ¿cierto? Hay españoles. Hay españoles. Está lleno de españoles. Descendencia española. Y en ese tiempo había mucha. Quizás algunos se hacendaron, ¿cierto? En algún lugar y no quisieron pelear más nomás, ¿cierto? Pero sí, muchos querían volver, ¿cierto? Y Bernardo Higgins logró arrinconarlo, ¿cierto? De Concepción para abajo. Y Ramón Freire lo logró arrinconar hasta Chiloé. Es más, Perú todavía no tenía independencia, ¿cierto? Por lo tanto, Perú era el virreinato. Perú mandó una escuadra a Chiloé para bombardear Chiloé y de ahí subir hacia Santiago, pero no le funcionó. Por lo tanto, ¿cierto? En 1826, ¿cierto? Todos los españoles que habían, ¿cierto? O se escondieron o se fueron. Por lo tanto, gobernar un país así era más difícil porque había que echarlos para poder implementar, ¿cierto? Una nación en donde solamente ejerciera el poder eh, el presidente de la República y los dos poderes ejecutivos. ¿Qué pasó con Bernardo Higgins también? Reconoció, están los documentos firmados, ¿cierto? Lo que hizo fue, Bernardo Higgins tuvo mucho, creció en el sur, ¿cierto? En Chillán, pero tenía mucho contacto con hijos de Loncos mapuches. Como él conocía la realidad del pueblo mapuche, ¿cierto? Cuando tuvo el poder y logró la independencia de Chile, ¿cierto? Lo que hizo fue reconocer a la nación mapuche como una nación dentro de un estado, ¿ya? Y eso también molestó, ¿cierto? A los descendientes de españoles que habían en Santiago, ¿ya? Entonces, Bernardo Higgins respetó siempre a la nación mapuche, y la nación mapuche, eh, ¿cuánto que se llama? Como no tenía un poder centralizado, ¿cierto? No tenía con quién negociar tampoco. Por lo tanto, lo reconoció como nación. ¿Y qué significa cuando se reconoce una nación y se firma un tratado, ¿cierto? Significa que yo, dentro de mi estado, tengo una nación, ¿cierto? Y tengo que respetar su modelo político de gobernación, ¿ya? Su modelo social de desarrollo, su modelo de trabajo de desarrollo, ¿ya? Entonces, ¿qué quería el poder de acá de Santiago? Ir al sur, quitarle la tierra a los mapuches, ¿cierto? Y poner a los mapuches como esclavos a trabajar, que fueron lo que hicieron los españoles cuando llegaron a estas tierras, ¿cierto? Que no se llamaba Chile todavía. Entonces, eso querían hacer. Pero como en la ley había un tratado firmado, ¿cierto? Más enemigos se ganó Bernardo Higgins. Por lo tanto, cuando se vio solo, ¿qué hizo? Dijo, ya, abdico, me voy exiliado al Perú, pero él siempre se fue con el sueño que lo iban a llamar de nuevo y nunca lo llamaron. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije anteriormente de la fecha de independencia, de por qué se cambió? Se cambió porque como la élite descendiente española, ¿cierto? Había perdido privilegios con Bernardo Higgins, él se fue. Y ellos se hicieron cargo, ¿cierto? Con las tres constituciones fallidas, ¿cierto? Hasta la batalla del Ircay, dijeron, ¿saben qué? Aquí se termina todo sistema democrático, ¿cierto? Aquí se impone lo que nosotros decimos, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con la independencia de Bernardo Higgins, hay que borrarlo de la historia. Y eso significó, ¿cierto? Primero, cambiar la fecha de independencia. Además, había un problema de religioso también, ¿ya? El 12 de octubre, alguien que sea bien católico, que me diga, o cristiano, no sé, yo no me acuerdo. Se supone que antes de la Semana Santa hay 40 días de algo, no sé cómo se llama,
¿cierto? Que en ese tiempo los católicos, en ese tiempo de 40 días, ¿cierto? No comen carne, ¿cierto? Y hay todo un periodo de oración, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasaba? Que justo en la fecha en que se celebraba la independencia, ¿cierto? Caía en la fecha de Cuaresma, ¿se llama? No sé, no me acuerdo. Caía en la fecha religiosa. Y la religión tenía poder y voto en el Estado político. Así es, ¿Ya? profe, Entonces, se llama cuaresma, así se llama ya, ese tiempo, ese periodo, ¿cierto? De 40 ese días de periodo, que, de 40 claro, días antes de Semana Santa. exactamente. Entonces, como caía en ese periodo, ¿ya? Más o menos estaba en la fecha límite, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Que no se podía celebrar, po, porque había, había que rezar y había que orar porque venía la Semana Santa, ¿ya? Y además, súmenle a eso que Diego Portales y los políticos conservadores no querían saber nada de Bernardo Higgins, entonces dijeron no, cambiamos la fecha de al 18 de septiembre de 1810, la fecha de independencia oficial, de celebración, ¿ya? Se trató de cambiar, ¿cierto?, para el 5 de abril, la batalla de Maipú, pero como tenía que ver con cuento que se llama con Bernardo Higgins también, entonces dijeron, no, no vamos a celebrar. Entonces, en Chile se hacían, en algún momento en Chile se hicieron, ¿cuánto que se llama? Carnavales, y se producían en esas fechas, ¿ya? Carnavales, así como hay fiestas de la primavera ahora, ¿cierto? Pero los carnavales tenían que ver con la independencia de Chile, ¿ya? Y por eso, ¿cierto? Tenemos dos fechas de independencia. El 12 de, el 12 de febrero de 1818, que es la oficial, en la que se firmó todo, y está la cuando se celebra, que es el 18 de septiembre de 1810. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo este periodo presidencial de superpresidentes, ¿cierto? Que tenían todo el poder, fue borrar todo indicio de lo que dejó Bernardo Higgins. Después de este periodo aparece un personaje que se llama Benjamín Vicuña Maquena, que recupera la historia de Bernardo Higgins, ¿ya? Y todo lo que hizo, todo lo malo que hizo, todo lo bueno que hizo, ¿ya? Entonces ahí de nuevo, ¿cierto? Aparece Bernardo Higgins, ¿ya? José Miguel Carrera tenía conflictos también con la élite porque José Miguel Carrera era protestante y quería un país federado como Estados Unidos. Entonces, la sociedad chilena era católica y como sociedad católica, parte del Estado, ¿cierto? Prohibió la religión oficial del Estado de Chile, fue siempre la católica hasta 1890, ¿ya? Antes se empezó a dar permiso para que la gente que fuera protestante o evangélica, que se conoce, ¿cierto? O los canutos de Juan Canot, ¿cierto? Eh, no podían celebrar su religión, ¿ya? Lo tenían que hacer a escondidas. Ya después se ablandó un poco la cosa en 1860, ¿cierto? En donde podían colocar colegios donde solamente ellos pudieran ir y, ¿cuánto que se llama? Y los primeros protestantes en Chile, que murieron aquí en Chile, los enterraban en fosa común, porque el cementerio general, que también lo fundó Bernardo Higgins, ¿cierto? Era solo para católicos, ¿ya? Entonces los primeros protestantes en Chile de religión protestante están enterrados en fosa común, ¿ya? Porque no tenían derecho a nada, que no eran católicos. Y si no se convertían en vida, eran las penas y la gloria, pena y, pena y pesadumbre para esa gente, ¿ya? Entonces, después, ¿cierto? En 1890, ¿cierto? Con Balmaceda se libera este tema ya de que la iglesia, las nuevas iglesias, ¿cierto? Se puedan ejercer aquí en Chile, ¿ya? Y vaya nomás, Jocelyn, me queda grabada la clase, así que no se preocupe. Eh,
se libera un poco, ¿cierto? No sale del Estado, pero se libera un poco y es así como se permite enterrar a protestantes en el cementerio general. Y por eso después aparece un cementerio católico, donde, ¿cierto? Lógicamente hay un cementerio católico acá en Santiago, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Se está compartiendo la imagen, ¿cierto? Si es que la ven, me avisan, ¿ya? El sufragio censatario, ¿cierto? Que alguien preguntó, ¿cierto? Solo votaban unos pocos nomás, no votaban muchos, ¿ya? Se limitó la participación, ¿cierto? Y esto impactó en la democracia. Los ideales de la independencia venían, ¿cierto?, de la democracia donde todos votaban, ¿cierto? Y que todos tenían derecho a voto, entre paréntesis, ¿ya? Siempre fue entre paréntesis, ¿ya? ¿Alguien sabe cuándo las mujeres lograron votar en Chile? Por primera vez. Bueno, las relaciones del poder ejecutivo con el legislativo eran casi cero, ¿ya? El presidente tenía todas las facultades, ¿ya? De, de legislar. ¿Ya? El poder legislativo era un club de Toby nomás, donde iban y conversaban y no se tomaba ninguna decisión. Las consecuencias, ¿cierto? Se consolida un gobierno central, se limita la autonomía regional. ¿Qué significa eso? Que ustedes, como Concepción, Talcahuano, muy bien Luisa, en 1849 votó por primera vez y el voto se aprobó en 1940, parece, en 1945. Recién ahí votaron por primera vez las mujeres. Todavía las mujeres en Chile no llevan 100 años de que votan, para que vayan sabiendo. ¿Ya? Y es por esto mismo. Entonces se limitó la autonomía regional. ¿Qué significa eso? Que ustedes, allá en el sur, ¿cierto? En Talcahuano, Concepción, no pueden tomar decisiones por el dinero que entra. Las decisiones las tiene que tomar acá en Santiago. ¿Ya? Y el control conservador, ¿cierto? Lo que significa tener gente conservadora con poder. Es terrible, ¿ya? ¿Conocen algún conservador ¿cómo se llama? Famoso? ¿O qué significa conservador mejor? ¿Alguien sabe qué significa conservador? Mm, 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 Me parece eso ahí. El sufragio censitario, ¿cierto? Restricciones políticas y descontento social. Bueno, cuando no hay, cuando no hay derecho a opinión, ¿cierto? Se pierde, se pierde todo derecho a reclamo, la verdad. Influencias de reformas políticas, ¿cierto? Hasta el siglo XX. La Constitución del 33 estableció un modelo de gobierno que limitó las reformas políticas importantes durante décadas, afectando el desarrollo del país. ¿Qué significa el desarrollo del país? Que todo lo que entraba al país como riqueza no llegaba a todos lados, ¿ya? Hoy por lo menos gotea o algo más, ¿ya? Se consolida el conservadurismo, ¿ya? Y con el tiempo fueron apareciendo movimientos de oposición, ¿ya? Después, en este periodo también hay una guerra civil que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Hay dos guerras civiles, una más grande que la otra, sí.
eh, fue tanto el arrinconamiento, ¿cierto?, de los políticos en ese tiempo, que cuando, si yo a usted la empujo, la empujo, la empujo, la empujo, la empujo, ¿cierto? Usted al fin y al cabo un día se va a devolver con mucha rabia, ¿cierto? Y va a echar abajo todo lo que pueda. Eso pasó 90 100 años después, ¿ya? Donde se aprieta tanto el sistema social, así como explotó en el 2019, ¿cierto? Explotó también en 1980, ¿cierto? Cuando estaba la dictadura, y antes de eso explotó en 1940, ¿cierto? O en 1950, ¿cierto? Que hubo una pandemia en Chile, hicieron lo mismo que ahora, encerraron a la gente, ¿cierto? Eh, en 1920 hubo una protesta no, 1940 y algo, ¿cierto? Que también subieron la locomoción colectiva, ¿cierto? Que fueron la chaucha, la rebelión de la chaucha, ¿cierto? Que también quedó en la embarrada. Entonces, cada cierto, ¿qué pasa? Estamos con un poder político tan sesgado, ¿cierto? Que cada cierto tiempo hay una explosión social. Y esta explosión social, ¿cierto? Siempre termina como terminan todas las explosiones sociales. La última fue que le sacaron los ojos a las personas, ¿cierto? 40 años antes, ¿cierto? La gente la mataban y la tiraban al mar. 40 años antes, ¿cierto? Se metía a presa a las personas, ¿cierto? O la gente moría en la calle y así sucesivamente. Entonces, cuando hay una élite que se preocupa solamente de ellos y no se preocupa de los que están abajo, y son los de abajo los que hacen el trabajo, ¿cierto? Tiene que haber un poco más de goteo hacia abajo, si no la cosa no funciona, ¿ya? Y no funciona porque forma rabia, po. Si usted trabaja 40 horas semanales, 45 horas semanales, deja a sus hijos con quien puede para que usted salga a trabajar, o deja a su familia por varios días los que trabajan para poder trabajar. No los ve porque tiene que llevar sustento todos los días. Resulta que trabaja, trabaja, trabaja y no pasa nada, po. Nos seguimos dando vueltas en el mismo círculo, ¿cierto? Y nos endeudamos, ¿cierto? Nos endeudamos, entonces no se necesita un país más justo que nos regalen las cosas. Se necesita un país más justo donde todos crezcamos por igual, ¿ya? Para poder obtener las cosas que necesitamos para vivir, ¿ya? Porque si yo trabajo todos los días, yo no quiero vivir con lujos, ¿cierto? Yo quiero tener salud, ¿cierto? Poder atenderme bien, que me curen y todo el tema. Ese toma de cosas. Y cuando viejo recibir una buena jubilación, po, ¿cierto? Pero si votamos por la gente que está en contra de cambiar la- las normas ¿cuánto que se llama? De pensiones, ¿cierto? Que no quiere cambiar las pensiones porque según ellos todo funciona bien, ¿cierto? Y cuando vemos las jubilaciones de las personas no son las que corresponden, ¿cierto? De haber trabajado toda la vida, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Entonces, entonces, todo esto que pasa ahora, ¿cierto? Que lo vemos todos los días, la chimuchina, ¿cierto? No es de ahora, ¿ya? Tiene raíces muy profundas, ¿ya? Que vienen del periodo de la independencia hacia adelante, ¿ya? Por eso es importante saber historia, para entender por qué pasan las cosas. Las cosas no pasan porque un día alguien se bajó y le pegó un disparo a otro, no. Las cosas tienen una profundidad. Y en la medida que no se arreglen, cada vez va a ser más caro y va a costar más cambiarlas, ¿ya? Entonces, nunca se han tomado las decisiones significativas en Chile para que se puedan cambiar las cosas de verdad. Y cuando se tratan de cambiar, ¡puf! Parece que nos vamos a caer al infierno, ¿ya? Entonces, eh, este afán, ¿cierto?, de producir, 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 no es
tan bueno, la verdad. ¿Ya? Entonces, con este periodo, ¿cierto? Se inicia, ¿cierto? Un periodo este periodo de 1833 a 1861 se llama presidencialista, ¿ya? Esta próxima semana vamos a ver los presidentes que estuvieron, qué es lo que hicieron, qué es lo que pasó en ese periodo, ¿ya? Eh, Siempre bajo la Constitución de 1833. La Constitución de 1833 se cambia recién se cambia en 1925, para que vean, casi un siglo con una Constitución, casi un siglo, ¿ya? ¿Y por qué duró casi un siglo? O en la próxima semana, ¿ya? Así que eso, chiquillos, gracias por estar ahí. Preguntas, consultas. No, profe, pero es un encanto escuchar, sobre todo a lo que les gusta mucho el tema de la historia. Espero Ya. que dentro de lo que sea de lo que nos continúa de los 1800 en adelante, hablemos un poquito de la formación de los sindicatos que fueron el cambio para este país, para que no Ese, lo... eso fue, sí lo vamos a hablar. Se llama la cuestión social. Así se Exacto, llama. Así se llama cuando empezó todo ese periodo. ¿Y quién lo inició? Lo iniciaron las mujeres. las ¿Ya? mujeres, exacto. Así que sí lo vamos a ver en 2 clases más, yo creo. ¿Ya? Ya, chiquillos, muchas gracias. Que estén muy Muy bien, bien. Nos vemos la profe. próxima semana. Nos ¿Ya? vemos. Chao, chao. Chao, Chao. profe. Chao, profe, buenas Chao, noches. chao. Que estén bien. Que descansen Hasta luego, profesor, que tenga lindo fin de semana. igualmente.